que es capaz en cosas muy básicas de marcar la diferencia. Él le escribe y le dice, véngase a Estados Unidos, y entonces ella le cuenta que conoció a un señor, se llamaba Billy Sherman, en Riga. Ahí le habían matado sus 2 hijas y su esposa, y ellos allá se gustaron, supongo yo, y entonces le dice, mira, si tú sobrevives, porque en el 45, cuando las tropas soviéticas comienzan a llegar a Riga y se escucha la artillería, los alemanes deciden evacuar algunos prisioneros judíos. Entonces los suben, los abordan en un buque donde habían saqueado a todo Riga. Ella cuenta que cogieron vajillas, cuadros, obras de arte, todo el buque, y en ese momento está la aviación soviética intentando bombardear y los submarinos soviéticos. Entonces los alemanes tienen la gran idea de poner los prisioneros judíos sobre la cubierta, 25 grados bajo cero, sin abrigo, para que la aviación soviética no bombardee estos barcos. Así se llega a Hamburgo, y de Hamburgo a pie hasta Berlín. Esto se conoció al final de la guerra como la marcha de la muerte. Llegando a Berlín, y esta fue la razón de este libro, cuenta que el prisionero que se detenía, aquel que ya no podía más, porque venía gente de muchos campos, lo asesinaban, simplemente le daban un tiro de gracia en la nuca. Y ella ya no podía más, ella tenía en ese momento 22 años, dijo, no, yo ya no me importa que me maten, no quiero continuar. Dice que en ese justo momento venía una fila de prisioneros en sentido contrario, y uno de ellos rompe la fila y le entrega un pedazo de pan, que eso era, usted no se imagina el tesoro que eso era, y se lo coloca en la mano y le dice, ni se te ocurra, tú tienes que vivir, tú tienes que contar lo que todos vivimos, tienes que testificar por nosotros. Por eso resolví, tras su muerte, publicar su libro, porque es el testimonio de una persona que rinde su testimonio por millones de personas que jamás tuvieron la oportunidad de testificar. Y es un testimonio que es un documento histórico, no se trata de literatura, es simplemente un documento histórico. La historia no se puede entender si uno no toma nota del testimonio de la gente que la padeció, que la vivió. Lo importante de estos testimonios es que sirvan y saben para qué deben servir. Murieron 6 millones de personas, pero uno tiene que encargarse de que esas muertes no sean inútiles. Y el único homenaje que se les puede tributar es si nosotros somos capaces de construir un mundo mejor. Es el único homenaje que les podemos brindar. El presidente Abraham Lincoln, cuando estuvo en Gettysburg, que fue una de las batallas más duras de la guerra civil norteamericana, en un momento en que el sur y el norte y los del norte querían castigar los del sur y cobrarles esta guerra civil, entendió algo muy importante. Entendió que en ese momento había que hacer la paz. Y entonces él dijo en Gettysburg, el único homenaje que podemos tributarle a los que murieron aquí, tanto del sur como del norte, es si nosotros somos capaces de construir un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. En Colombia también han habido muchos muertos, fruto de la violencia. Esos muertos no pueden morir impunemente. Si nosotros queremos darle significado al sacrificio,
Entonces, estamos obligados a construir un mundo mejor. De verdad, muchísimas gracias. Podríamos hablar mucho, pero el tema no es fácil para mí tampoco. Es la primera vez que hablo específicamente de este tema. Con mucho gusto, si hay preguntas. No, yo se la voy a hacer directamente. Bueno, dentro de la reflexión que usted ha hecho de este asunto, se le nota una vivencia al ir a Alemania y se le nota una lectura de Hannah Arendt, en especial en el término de los totalitarismos y el sentido de la política, que es la libertad, ¿cierto? Entonces yo tengo dos preguntitas. La primera tiene que ver con, para usted, ¿qué tiene más poder explicativo para entender la llamada solución final? Un proceso de larga duración que Europa tuvo, pues tomando el término de Lucian Ferre de la larga duración que Europa tuvo de esa discriminación del judío durante siglos, o simplemente un proceso sui generis ideológico que Hitler monta a partir del nazismo. Esa es la primera. ¿Qué tiene más poder explicativo? ¿La larga duración o un proceso ideológico muy concreto de esa época? Y la segunda es dentro del marco de la convivencia y la tolerancia. ¿Qué opina usted sobre el conflicto árabe-israelí? A ver, una explicación a lo que ocurrió. Hay muchas explicaciones. Yo he leído mucho. Yo estudié economía, además, porque quería entender esto. Creo que me he pasado gran parte de mi vida tratando de entender esto. Llego a la conclusión de que realmente no existe una sola explicación. Son demasiados elementos. Pero indudablemente hubo una gestación del antisemitismo desde la antigüedad. Inclusive hay pruebas históricas. A ver, la nación judía fue un experimento muy particular desde su inicio. Casi que uno puede decir que el pueblo de Israel existe después de su salida de Egipto. Y cuando entran a Canaán, mucho tiempo después, viven 300 años sin gobierno. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hubo un pueblo que vivió 300 años sin rey, sin un gobierno centralizado. Es algo que después vienen las monarquías pero los monarcas israelíes o israelitas no eran dioses como eran los vecinos, los faraones y toda esta gente que se creían de origen divino. Era muy distinto. O sea, fue un pueblo siempre muy peculiar. Y acá voy a decir una cosa que es bien interesante. Cuando ustedes leen la Torá, siempre hay diálogo, ¿sí? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y pues uno dice, bueno, si era Dios sabía dónde estaba, ¿para qué le pregunta? Entonces, bueno, le está dando la oportunidad de que responda, que piense la respuesta. Después le pregunta a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Siempre hay diálogo, siempre hay perdón, cuando el becerro de oro, en fin, todo lo que ustedes puedan leer. Pero solo hubo una ocasión donde no hubo diálogo. Y esa ocasión, es muy curioso, es cuando llegan al Jordán y entonces las tribus le dicen a Moisés, enviemos unos espías. Entonces los espías van y cuando regresan los espías dicen, devuélvenos de Egipto, ¿por qué nos has traído aquí? Estos son pueblos poderosos. Y está escrito que no hubo diálogo, la tierra se abrió y Dios dijo, vagaréis 40 años en el desierto, ninguno de vosotros entrará a la tierra prometida. Entonces uno se pregunta, perdonó a Adán, perdonó a Caín, perdonó el becerro, perdonó muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó aquí que no tuvo perdón? Y la respuesta es la siguiente. El don más preciado que el ser humano posee es el libre albedrío, es la libertad. Por eso está escrito, yo te saqué de Egipto, te hice libre e hicimos un pacto. El hecho de que usted añore la esclavitud es lo peor, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, siempre hubo algo como de anarquía. O sea, nosotros decimos que donde hay dos judíos hay tres partidos políticos. Siempre hay demasiadas opiniones. Pero sí ha habido, en el tema de la libertad, digamos que en la cultura judía es un tema
central. Nunca está prohibido para nosotros hacer proselitismo, o sea, convencer a alguien de que se vuelva judío. ¿Por qué? Porque en todas las religiones hay justicia, hay salvación, o sea, usted no tiene por qué imponerle al otro absolutamente nada. Muy al contrario de lo que fue la práctica en Europa, que fue imponer y básicamente proclamar que el que no esté conmigo o no crea lo que yo crea, pues es una persona condenada. Ahí empezó, digamos, gran parte de la intolerancia. La segunda parte de la respuesta, pues, bueno, no es tema de esta conferencia. ¿Qué opino del conflicto? La verdad, yo creo en la paz, creo que es posible hacer la paz. La paz ha sido muy esquiva. Golda Meir se lo dijo a Anwar el-Sadat cuando se hizo la paz con Egipto. Le dijo, nosotros podemos perdonar todos los ataques que ustedes nos han hecho. Podemos perdonar la muerte de nuestros propios hijos. Pero hay algo que jamás les vamos a perdonar a ustedes, y es que nos hayan obligado a matar a sus propios hijos. El día que ustedes amen a los hijos como nosotros amamos los nuestros, ese día habrá paz. Y yo espero que ese día llegue. Wow, no, para nada. Bueno, en primer lugar, no consideramos ni inferiores ni impuros. A ver, la religión judía es una religión para judíos, no es una religión que se imponga a otros. No sé si eso está claro. Nosotros no nos consideramos superior ni mucho menos. Hoy en la actualidad hay unos 13 millones de judíos en un planeta de 7.000 millones de personas. Yo personalmente creo que los aportes del pueblo judío en la humanidad han sido muy grandes. Nadie nos ha dado las gracias por eso, nadie nos ha dado una medalla ni nos han premiado. El siglo pasado, haciendo un inventario, produjo 186 premios Nobel judíos. Eso no significa que el judío sea intelectualmente superior, ni mucho menos. Pero yo sí creo que las dificultades hacen que un pueblo tenga que preocuparse de estudiar, porque cuando uno tiene la sobrevivencia en cada generación encima, pues tiene que tener cuidado. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y cuyo significado es muy bello, es la palabra escrúpulos. La palabra escrúpulos viene del griego y significa piedras en el zapato. Viene de cuando los soldados romanos usaban sandalias y iban por los caminos, y claro, una piedrita en el zapato pues hace que uno se detenga y ande con cuidado. Yo creería que lo que deberíamos tener es escrúpulos en el alma, una piedrita en el alma, porque cuando uno tiene una piedrita en el alma, va por la vida con más cuidado. Cuando uno va sin escrúpulos, sí, rico, pues que no le duelen los pies, pero a veces uno da malos pasos. Entonces, yo diría que eso es importante. No, la verdad que no, pues que yo sepa, no hay ninguna consideración de inferioridad o impureza en ese sentido.
Me quiero despedir con una pequeña historia que puede ser útil en este tema del respeto. Cuenta la leyenda que había una aldea y esta aldea vivía de ordeñar las vacas de sus rebaños y un buen día se levantaron y las vacas no tenían leche, habían sido ordeñadas. Al siguiente día ocurrió lo mismo y entonces el pueblo dijo, bueno, aquí hay que hacer algo. Entonces los ancianos eligieron un hombre joven para que pasara la noche a ver qué era lo que estaba pasando, porque al amanecer las vacas no tenían leche. Entonces sucedió que él estaba cuidando el rebaño y de pronto en mitad del rebaño vio una luz y él se acercó sigilosamente y cuando llegó ante la luz observó que una mujer muy hermosa estaba ordeñando las vacas. Entonces él la tomó del brazo y le dijo, mira, en nombre de mi pueblo tú eres mi prisionera, porque tú estás robando el sustento de mi pueblo. Entonces ella le trató de explicar que no, que ella no estaba haciendo, pues no era su propósito hacerle daño, que lo que ocurría era que ella venía de un mundo y que en ese mundo habían niños que se estaban muriendo y que con esta leche ellos habían descubierto que se fabricaba un remedio que salvaba a estos niños, que por favor la dejara ir. Entonces él dijo, no, lo lamento mucho, pero no. Finalmente ella le dice, mire, pídame lo que usted quiera y yo se lo cumplo, pero déjeme ir. Entonces él ve que es una mujer hermosa y le dice, muy bien, yo te dejo ir con una condición, y es que tú me prometas ser mi esposa. Entonces ella le dice, muy bien, yo te voy a cumplir, dame 3 días y en 3 días nos encontramos acá mismo. Pasaron los 3 días, él llegó y ella se le apareció y le dijo, vengo a honrar mi palabra, a cumplir mi promesa. Pero hay una condición que te voy a colocar y es que yo tengo esta cajita y esta cajita tú me vas a prometer que por nada del mundo la vas a abrir. Él, digamos que vio que la cosa era sencilla, entonces prometió no abrir la cajita. Vivieron muchos años, fueron muy felices, pero un día él llegó a la casa, ella no estaba y quiso abrir la cajita. Entonces buscó la cajita y abrió la cajita y la cajita no había nada. Entonces él volvió y la cerró. Pocos momentos después ella llegó y apenas llegó le dijo, abriste la cajita. Entonces él se sintió incómodo, pero le dijo, sí, pero no había nada, no tomé nada. Entonces ella le dijo, cuando yo te pedí 3 días, era porque los necesitaba para colocar en la cajita el olor y el aire de mi mundo, para yo poder vivir en el tuyo. Ahora que has abierto la cajita, el aire y el olor de mi mundo se ha ido y yo voy a morir. Entonces, efectivamente, ella murió. El respeto es esa cajita que uno abre, para uno no es nada, pero para el otro es todo. Muchas gracias. Gracias, Aarón. Yo quiero terminar esta parte con unas palabras precisamente de Aarón en su libro. Ustedes lo tienen ahí, la página 22, que dice así: sin duda alguna, solo cuando cada nación y cada pueblo pueda hacer suyo el dolor y la soledad del otro, entonces, y solo entonces, podremos llegar a ser una humanidad. Después de lo de Zwack, la indiferencia debe ser evaluada como lo que es, un crimen contra la humanidad. Desde entonces, los pueblos y los hombres no podrán ser juzgados tan solo por lo que hicieron. Deberán ser juzgados también y sobre todo por todo aquello que permitieron que se hiciese. En el primer libro de la Torá hay 2 preguntas del lugar formuladas por Dios a la humanidad, representada por Adán y Caín. ¿Dónde estás?
¿Y dónde está tu hermano? Estas son, sin lugar a dudas, las dos preguntas que todas las naciones y los hombres sobre la tierra están llamados a responderse. La pregunta entonces en esta tarde ya es, ¿dónde estamos y dónde está el otro? ¿Dónde está mi hermano? Y desde allí, ¿cómo podemos nosotros construir entonces en esta diversidad? Al finalizar, hay una cosa muy hermosa y muy triste a la vez, que yo también quiero pues que ustedes en su lectura juiciosa de este libro que les regalamos hoy, lo puedan tener. Cuando habla de Hilde Sherman y está diciendo acá un pequeño recorrido por la vida de ella, dice, en el gueto de Riga, Letonia, ella vegetó hasta octubre de 1943, en constante vecindad con la muerte. Vio el asesinato de muchos de sus familiares y amigos, la exterminación de campos de concentración enteros. Y quiero ir al final, donde dice, el 1 de mayo de 1945, gracias a la intervención del conde y de la Cruz Roja sueca, llega a Suecia a la libertad, pero enferma de muerte y raquítica hasta verse como un esqueleto ambulante. Había sobrevivido milagrosamente el exterminio nazi al pueblo judío. Tenía 22 años y debía volver a aprender a vivir. Yo creo que en este día también nosotros nos podemos preguntar lo mismo, ¿cuántos años tenemos? Pero aún estamos a tiempo de volver a vivir. Por eso el simposio quiere cerrar también como toda esta parte, dejándonos una enseñanza, y es que tenemos que aprender a vivir en la diversidad y en armonía. Así como empecé al principio de esta jornada, queremos terminar de igual manera diciéndoles que tenemos que aprender a vivir en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, en armonía con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Los certificados de la asistencia al evento de hoy serán colocados en la página web de Comulsap, www.comulsap.com, y podrán ser descargados por cada uno de los asistentes a partir del 3 de agosto. Finalizamos el simposio corregimental sobre recursos naturales y el impacto de la etnografía, con la lectura del acta de clausura a cargo de la bióloga Alba Cecilia Osorio Ocampo, coordinadora del Centro de Investigaciones de Comulsap. Funciona. Colegio Cooperativo San Antonio de Prado. Acta de clausura del 5º Simposio Corregimental sobre Recursos Naturales y el Impacto de la Etnografía. Fecha 27 de julio de 2012. Hora de inicio 7:45 am. Hora de finalización 1 p.m. Acta 001. Lugar Parque Arví, Núcleo Confenalco, Parque Ecológico Piedras Blancas, Medellín, Colombia. En el municipio de Medellín, a los 27 días del mes de julio del año 2012, se llevó a cabo en el Parque Arví, Núcleo Confenalco, Parque Ecológico Piedras Blancas, Medellín, Colombia, el 5º Simposio Corregimental sobre Recursos Naturales y el Impacto de la Etnografía.
realizado por el Colegio Cooperativo San Antonio de Prado con el apoyo de la Cooperativa Multiactiva San Antonio de Prado y su Centro de Investigaciones. Se desarrolló por completo y con éxito la agenda planeada para la actividad académica. Agradecimiento muy especial a todos los colaboradores, participantes, entidades que nos apoyaron, al presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva San Antonio de Prado, al gerente de la Cooperativa Comulsap, a los ponentes, los rectores de las instituciones educativas del núcleo 937 y 914, al jefe del núcleo del corregimiento, participantes del Parque Explora, docentes y directivos del Colegio Empresarial y su sede San Cayetano, representantes de educación inicial, educación para jóvenes y adultos, Centro de Estudios Empresariales CENCO y a la comunidad educativa de nuestros colegios cooperativos San Antonio de Prado y sus sedes Fray Luis Amigo y San Nicolás. A todos los presentes les agradecemos por su atención y participación activa, ya que con ello han contribuido a que este simposio sea un éxito. También queremos agradecer muy sinceramente por la colaboración e interés por mejorar la calidad de la educación. Es una tarea en la que todos estamos implicados. Siendo la 1 p.m. se declara clausurado el evento. En constancia firma el rector del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado, los organizadores y se anexa copia de los asistentes. Muchas gracias. Nos disponemos, por favor, a entonar el himno antioqueño.